realmente siempre me ha gustado muchísimo. Este fue uno de los primeros temas que yo traté como residente. Estoy hablando de hace muchos años, de hace como 30 y pico de años, ya me parece que... Y a mí me causó mucha emoción hablar de él porque no lo conocía, y para mí va a ser muy agradable tener este recuerdo. Entonces la doctora Diana Marcela nos va a actualizar toda esta fantasía que es el dolor del miembro fantasma, que es muy común en nuestros pacientes amputados. Doctora. Gracias. Empiezo. Entonces, pues el tema que decidí seleccionar el día de hoy para esta gran sesión, como lo dijo el doctor de los Reyes, es el dolor de miembro fantasma. Digamos que hacer como una revisión general de este tema que pues hasta ahora sigue siendo como, por decirlo así, una especie de tema un poco misterioso pues en el ejercicio sobre todo de la fisiatría. Entonces, para definir el dolor de miembro fantasma, vamos a hablar o vamos a decir que el dolor de miembro fantasma es la percepción dolorosa o el malestar en un miembro que ya no está. Entonces, hay que diferenciarlo de otro término que va relacionado, pero que no es lo mismo, que es el dolor de miembro residual. Entonces, digamos que hay dos tipos de dolor que puede sufrir un paciente amputado como secuela de una amputación, valga la redundancia, y uno pues es el dolor de miembro fantasma y otro es el dolor de miembro residual, antes conocido como dolor del muñón. Este dolor se diferencia del dolor de miembro fantasma porque es un dolor que sí tiene un sustrato identificado, que es el muñón como tal, y que se va a solucionar con la cicatrización de la herida. Diferente pues de lo que es el dolor de miembro fantasma, que se considera pues un dolor de origen neuropático y pues que tiene una fisiopatología totalmente distinta. Para hacer como una aproximación como de la historia de esta entidad, tenemos que el cirujano Ambrosio de Paré, que en el año de 1552 fue el primero como en hacer una descripción de esta entidad. Él veía que los pacientes amputados se quejaban de dolor severo a nivel de la extremidad amputada. Y después el doctor Silas Weir Mitchell en 1872 acuñó el término de dolor de miembro fantasma para darle pues ya una caracterización a esta enfermedad. En cuanto a algo pues muy grande acerca de la epidemiología, tenemos que las principales causas descritas van a ser las enfermedades vasculares, los tumores, el traumatismo, las causas congénitas y las infecciones. Se dice que aproximadamente en Estados Unidos ocurren de 30.000 a 40.000 amputaciones cada año. Y esas amputaciones se deben principalmente a las causas antes mencionadas, pero también se agregan lo que son las causas infecciosas. Es una patología sumamente común. Se dice que aproximadamente el 95% de los pacientes amputados han experimentado dolor relacionado con la amputación, pero entonces 79.9% de estos pacientes han experimentado dolor de miembro fantasma y 67.7% dolor de miembro residual. En la literatura en general se habla de incidencias entre 60 a 85% de los pacientes amputados. Ya en nuestro medio no hay como tal una epidemiología descrita para Colombia acerca de la incidencia del dolor de miembro fantasma, pero sí hay pues en cuanto a la guía de la rehabilitación del paciente amputado descritas lo que son las causas principales de amputación, y pues acá en el momento en que se realizó la guía era preponderante el papel de la fisiopatología traumática. Entonces esa guía se hizo con la población que era atendida en el Hospital Militar en Bogotá y se encontró que
La principal causa era el trauma, seguida de las enfermedades vasculares, de la diabetes mellitus y otras causas entre infecciosas, neoplásicas y congénitas, 24%. Es importante decir que la diabetes mellitus va a aumentar 10 veces el riesgo de que una persona tenga que ser llevada a una amputación de miembro inferior. Esa población que se describió pues para la realización de la guía principalmente era proveniente de Valle del Cauca y de Antioquia, y las edades, principalmente la edad promedio era pacientes de edad media, el 51% eran hombres y el 49% eran mujeres. En cuanto a los factores de riesgo, hay un estudio publicado en 2021 en la revista Pain Medicine que nos habla de los factores de riesgo para sufrir miembro fantasma. Entonces, tenemos que la edad mayor de 60 años se ha descrito como un factor de riesgo para la aparición de esta entidad. Los pacientes que sufrieron amputación traumática sobre otras causas también se han identificado como riesgo para sufrir dolor de miembro fantasma. Cabe destacar que este estudio, esta revisión sistemática y metaanálisis se llevó a cabo con un total de 9.152 pacientes. Entonces, se describen pues estos factores. El tiempo desde la amputación. Entonces, había pacientes que han pasado más tiempo experimentando digamos, dolor después de esa amputación, tenían más riesgo de sufrir dolor de miembro fantasma. La amputación de miembro superior se relacionó con mayor incidencia. También que hubieran tenido dolor preamputación y otros tipos de dolor crónico antes de la amputación, y así como los pacientes que tenían pues ya de base trastornos depresivos o ansiosos, también pues tenían más riesgo. En cuanto a la fisiopatología, todavía se está estudiando, no hay una fisiopatología descrita como exacta para esta entidad, pero entonces hay muchos factores que se han relacionado con la aparición de dolor de miembro fantasma. Entonces tenemos los factores periféricos, los factores centrales y los factores psicológicos. Entonces, en cuanto a los factores periféricos, tenemos pues para recordar que cuando la neurona cuando las fibras nerviosas sufren un trauma o son pues lesionadas, entonces esa neurona y ese axón lo que van a hacer es que van a sufrir una degeneración retrógrada. Entonces ese soma y ese axón se van a retraer y el axón se va a inflamar, y en un intento por reconectar las fibras o pues volver a un estado previo, va a intentar o va a brotar, pero al no haber otras fibras con las cuales reconectar, en el caso pues de una amputación, lo que va a hacer es que se va a formar una cantidad de fibras desorganizadas, que es lo que se conoce como el neuroma. Estas fibras desorganizadas se ha visto que tienen una actividad espontánea patológica. Ellas tienen descargas espontáneas, y pues se cree que estas descargas espontáneas pues están relacionadas con la producción de este dolor. También tienen unos canales de sodio regulados a la alta, lo que quiere decir que van a estar más sensibles ante cualquier estímulo. También se ha visto que el sistema simpático desempeña un papel importante en esta fisiopatología, por cuanto hay una conexión entre las fibras simpáticas y lo que son pues las fibras sensitivas, haciendo que pues haya descargas de neurotransmisores que van a estar facilitando la transmisión de los impulsos nerviosos, principalmente de tipo doloroso. Aparte de eso, se ha descrito que cuando hay pues esta relación con el sistema nervioso simpático, va a haber un tipo de descargas que se conocen como descargas cefápticas, que no se dan en la sinapsis, sino que se dan entre las membranas. Entonces, eso hace pues que esta transmisión nerviosa sea aún pues más como aberrante, más anormal. Entonces aquí tenemos como un esquema que nos muestran estos autores de esta revisión
este artículo de revisión, me pareció pues muy completo y muy importante. Entonces ellos dicen que también el ganglio de la raíz dorsal influye en lo que es el origen del dolor de miembro fantasma. Entonces, las fibras de esa raíz dorsal se van a dividir en mediales y laterales, siendo que las laterales van a estar principalmente encargadas de llevar lo que es el dolor y la temperatura, y las mediales lo que es pues ya la sensibilidad profunda y lo que es tacto y presión. Cuando entonces, conteniendo también es de destacar los axones más mielinizados en la parte medial y los amielínicos o pues con poca mielina en la parte lateral. Entonces, digamos que cuando se produce la lesión de los nervios, esas fibras del ganglio de la raíz dorsal van a aumentar la excitabilidad en la parte lateral. Entonces, lo que va a hacer es que se va a aumentar la transmisión nociceptiva. Entonces, aquí, digamos que vemos el ejemplo. Esta es la fibra que va a llevar dolor y temperatura. Entonces pues va a haber una transmisión aberrante o se va a aumentar pues esa transmisión nociceptiva, y eso es lo que va pues a hacer aumentarnos esa percepción del dolor. Aparte pues ya vamos a ver que estas alteraciones en la sensibilidad nos va a llevar pues también a cambios en la parte central, que son pues los que vamos a ver a continuación. Entonces, tenemos que esa transmisión aberrante o alterada del sistema nervioso periférico lo que va a provocar es cambios en el sistema nervioso central a través de un fenómeno llamado sensibilización central. Entonces, lo que va a hacer es que se va a producir un aumento en la sensibilización de las neuronas del asta dorsal. Entonces, va a quedar transmitiendo pues digamos que con mayor intensidad el impulso nervioso, y eso pues también nos va a llevar a que haya también una modificación en la representación pues en el sistema nervioso central, en la parte pues de la corteza. En cuanto al recableado del sistema nervioso central, es otra teoría que se da y pues viene también relacionado con lo que es la sensibilización central, pero nos habla de que va a haber fibras del asta 3 y 4 que van a crecer anormalmente en el asta 2 de la médula espinal, se me fue la palabra, perdón. Las divisiones de las astas. La lámina número 2 de la médula espinal. Entonces, eso va a generar, pues, a eso se refiere con lo que dice el recableado. Estas fibras que no deben estar en la lámina 2, pues crecen en la lámina 2 y pues van a empezar a transmitir impulsos dolorosos. En cuanto, también va a haber una entrada sostenida de fibra C que va a reclutar receptores N-metil de aspartato en las neuronas de segundo orden. Entonces, digamos que eso va a estar relacionado con una regulación a la alta de esos receptores NMDA, que recordemos pues que son receptores de glutamato, y eso pues nos va a correlacionar con una mayor sensibilidad. Ya vamos a ver lo importante de esta parte pues de la fisiopatología. También hay otra teoría que habla de que los receptores opioides van a estar regulados a la baja. Entonces, pues al estar regulados a la baja va a ser más difícil manejar ese dolor. La colecistoquinina va a estar regulada positivamente. La colecistoquinina se va a encargar de inhibir los receptores opioides. Entonces, ya para hablar de lo que es la teoría de la reorganización de la corteza cerebral, esto es importante porque ha habido estudios en los que se ha visto modelos animales que ante la amputación de una extremidad, digamos que la representación de parte de la cara y de la lengua invadía lo que era la parte que representaba en el homúnculo sensitivo la extremidad amputada. Entonces se ha visto que esa reorganización ocurre en los individuos amputados. Cuanto más haya
o más reorganización exista, va a ser más grave pues el dolor y va a ser más difícil de tratar. Entonces se ha visto esto en modelos animales y también se ha visto pues en estudios identificando pues con técnicas imagenológicas en seres humanos esta reorganización. Entonces, pero generalmente pues lo que se describe es eso, que la parte que tenía representación lengua y cara invade pues lo que es la parte de la extremidad amputada. Entonces también ahí se ha propuesto algo muy importante que es la discrepancia entre los sentidos. Entonces, cuando uno pues tiene sus extremidades indemnes, hay una representación ya hecha en la corteza cerebral. Cuando nosotros pues efectuamos algún movimiento, siempre tiene que haber como esa retroalimentación visual y de otros sentidos, pues cuando se efectúa el movimiento. Digamos que cuando falta esa extremidad, no hay esa retroalimentación principalmente de tipo visual, entonces eso va a generar que se aumente la reorganización cortical y esa reorganización anormal que se ha visto en los sujetos con esta entidad. Entonces es importante y también vamos a ver por qué en el tratamiento es importante esta parte de lo que es la discrepancia de los sentidos. Aquí miramos esta, digamos como que resume esta parte en esta imagen. Entonces vemos en la imagen A lo que se decía. Entonces vemos aquí que están las áreas con su representación, con su homúnculo motor, homúnculo y su homúnculo sensitivo, pero entonces dividido como normalmente es, pero entonces aquí nos esquematizan un paciente que perdió su mano y cómo se ha visto que se reorganiza esa corteza cerebral. Entonces vemos que la parte de la cara invade lo que antes correspondía pues a la mano del paciente. Ya en la imagen B, entonces vemos lo que es la importancia de la memoria propioceptiva. Entonces, en cuanto a la memoria propioceptiva, nosotros siempre vamos a tener una información almacenada en cuanto a la propiocepción. ¿Para qué va a servir esto? Para que nosotros podamos hacer tareas de forma automática sin estar pensando, por ejemplo, en la orientación de nuestros segmentos corporales. Entonces, esa memoria propioceptiva principalmente pues va a tener esa utilidad. Entonces, esos recuerdos se ha visto en algunos estudios que esa memoria propioceptiva podía relacionarse con la última posición que tuvo la extremidad faltante. Entonces se veía que pacientes que se llevaban, por ejemplo, amputación de los miembros inferiores, que se llevaban bajo anestesia raquídea, ellos recordaban cómo había estado su miembro inferior la última vez y guardaban eso pues como si ese miembro estuviera orientado en la última posición que tuvo antes de ser amputado. Entonces, la imagen que vemos en la parte B nos muestra cambios en los patrones principalmente de activación cortical que van a ocurrir con el simple reposicionamiento del miembro fantasma. Entonces vemos que va a cambiar la representación. Vemos que cuando está el miembro indemne, pues se va a activar la parte correspondiente como tal a la corteza y al homúnculo, pero cuando se le pide al paciente, por ejemplo, que imagino que mueva la extremidad fantasma, vamos a ver pues que hay otra clase de activación en la corteza que es pues muy diferente. Entonces, para continuar con las teorías subcorticales, ya hemos hablado de la memoria propioceptiva, pero también hay algo importante que es las contribuciones talámicas, recordando pues la importancia del tálamo para la transmisión de los impulsos sensitivos. Entonces, vemos que también se ha visto una reorganización en cuanto al tálamo. Recordemos pues que el tálamo también tiene como cierta representación que no es como tan precisa como la del homúnculo, pero él tiene una representación de dónde va cada parte del cuerpo, extremidades, cara, boca, etcétera. Entonces, se ha visto una reorganización y aparte de esto se ha visto que ese tálamo puede volverse
por sí solo un centro transmisor de dolor por esa reorganización anormal. Y también, pues, importante recordar lo que es la disociación entre la visión y la propiocepción. Entonces, tenemos que, como habíamos hablado, el movimiento de las extremidades se basa pues en un trabajo conjunto entre no solo el sistema motor, sino también los sentidos, principalmente pues la visión, porque pues la visión es la que guía la mano, las extremidades hacia cierto objetivo pues a alcanzar con ese movimiento. Entonces, cuando esa mano se mueve, pues el sistema nervioso va a recibir esa información propioceptiva y eso pues es lo que va a hacer que esa información se guarde para que ya se vaya automatizando la tarea. Cuando eso se pierde, pues entonces el sistema nervioso se va a quedar sin que retroalimentar y pues va a haber pues este tipo de reorganización y va a hacer pues que esa información no, digamos que deje de estar, pero no sea como, no se suprima con la amputación de la extremidad, sino simplemente queda pero siendo aberrante y se forma pues un conflicto entre esos sistemas, sistema de visión y pues la propiocepción. Bueno, entonces, en cuanto al tratamiento, digamos que no todos los pacientes que sufren dolor de miembro fantasma van a quedar con ese dolor. En algunas ocasiones, no en la mayoría, puede desaparecer gradualmente en unos pocos meses o en un año sin tratamiento. Pues eso lastimosamente no es lo más común. Pero entonces cuando ya tenemos esa entidad establecida, vamos a requerir un manejo multimodal que sí se puede instaurar desde el periodo perioperatorio, pues en las amputaciones naturalmente que son planeadas, pues digamos que es muy importante el adecuado manejo de ese dolor porque el dolor temprano, pues como vimos, es un fuerte factor predictor para sufrir dolor de miembro fantasma. Esta entidad pues tiene que ser abarcada por un equipo multidisciplinario, entonces tiene que haber neurólogo, fisiatra, neurocirujano, anestesiólogo, fisioterapeuta y el psicólogo. Entonces, en cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos varias opciones de manejo. Principalmente se han descrito en el grupo antiinflamatorios, quienes hicieron pues esta descripción o esta revisión, no solo describen los AINES, sino también pues el acetaminofén. Se ha visto que mejoran en algo el dolor, pero cuando hay como alguna causa subyacente del mismo, es decir, para el manejo del dolor de miembro fantasma, pues no se tendrían que usar como una monoterapia, sino que lo correcto es que se utilicen pues como coadyuvantes con otros medicamentos, por cuanto pues se habla de un manejo multimodal del dolor. Entonces, se considera una opción de manejo, pero no una única opción de manejo. Ahí también pues nos incluye en ese grupo lo que son los COX-2. En cuanto a los antidepresivos, son muy utilizados en el manejo del dolor de miembro fantasma, pero los estudios en realidad son limitados. Y se han usado principalmente basándose en estudios en otro tipo de dolores neuropáticos. Principalmente los que más se utilizan son los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la recaptación de serotonina. Pero faltan estudios sólidos y con muestras significativas en pacientes con dolor de miembro fantasma. Tienen también como en contra que pueden tener efectos adversos como hipotensión ortostática, boca seca, mareos. Entonces, digamos que eso también los hace, tiene pues ese punto en contra que, digamos que hace que el paciente pueda llegar a no ser adherente al tratamiento y que se tengan que usar con precaución. Actualmente, aparte pues de que el que más se ha utilizado de los antidepresivos tricíclicos es la amitriptilina, ahorita hay estudios un poco más recientes que hablan de que la nortriptilina ha mostrado pues como un mejor perfil porque produce menos efectos adversos en comparación con la amitriptilina.
Acá, en cuanto a los anticonvulsivantes, nos habla principalmente de lo que son los gabapentinoides, pregabalina y gabapentina, habiendo más estudios con respecto a la gabapentina. La gabapentina, pues recordando que es un inhibidor de los canales de calcio, de la subunidad alfa-2 gamma, pues lo que nos va a disminuir pues la transmisión de impulsos nerviosos. También pasa lo mismo que con los antidepresivos. Estos fármacos se han estudiado más que todo en otro tipo de dolor neuropático. Hay una revisión realizada por un autor que es Smith, que no mostró inicialmente una significancia estadística con respecto pues al resultado del uso de gabapentina, pero en un análisis posterior en el que se unió con otro estudio similar, ya que pues no son muchos, sí se encontró que eran útiles para el dolor de miembro fantasma, pero es importante que se hagan pues más estudios dirigidos a este manejo. En cuanto a los opioides, como pues todos sabemos, el riesgo que se corre es que pueden generar dependencia y pues se tienen que usar, como todos los fármacos, con precaución, pero pues estos en especial por la dependencia que originan. Ha habido estudios que se han llevado a cabo con morfina y con metadona que no han sido concluyentes, y lo que nos sugieren es que se usen pues en poblaciones muy individualizadas de pacientes, o sea, no en todos los pacientes que tienen dolor de miembro fantasma por el riesgo que acarrean, y no como monoterapia, o sea, siempre acompañarlos de ahorradores de opioides y coadyuvantes. Hay otro tipo de fármacos que están pues todavía falta como muchos estudios. Tenemos el propranolol, que pues como todos sabemos es un antihipertensivo, pero se ha visto que los betabloqueadores nos pueden ayudar a disminuir la conducción del dolor, y más en este caso porque recordemos que hay una participación del sistema nervioso simpático. Entonces, al haber un bloqueo del sistema nervioso simpático, pues de ahí resulta su efecto analgésico. Ha habido estudios pequeños con toxina botulínica A, pero que han sido como beneficiosos más que todo para el dolor del muñón, no tanto para el dolor de miembro fantasma. Entonces, pues se considera como algo prometedor, pero la verdad es que han sido estudios como con muestras muy chiquitas, como de 3, 4 pacientes a los que se les ha administrado 50 unidades de toxina en 6 puntos diferentes, 5 a 6 puntos diferentes del muñón, y pues han mejorado, sí, pero el dolor del muñón, no el dolor de miembro fantasma. La calcitonina, que también se usa como analgésico porque tiene pues unas propiedades no solo analgésicas sino también antiinflamatorias al inhibir la liberación de neurotransmisores pues que nos generan de neurotransmisores como la sustancia P, por ejemplo, asociados con la producción de dolor, y pues con sustancias como la bradicinina, que pues también tienen que ver con la inflamación. Entonces, se considera que puede ser útil, pero también faltan estudios. Y en cuanto a los inhibidores del receptor NMDA, como la ketamina, con estos fármacos sí hay como una esperanza más grande, porque se ha visto que las infusiones de ketamina son muy beneficiosas para aliviar el dolor de miembro fantasma. Se ha visto que tiene muy buen resultado a corto y mediano plazo, pero no se ha estudiado, digamos, que a un plazo más largo, como más allá pues de un año de evolución. Entonces, recordando la fisiopatología, tenemos que esta es una muy buena opción y es como de todos estos nuevos fármacos el más prometedor pues para conseguir pues cierto resultado en el alivio de este tipo de dolor. También se ha visto que pues se han hecho estudios con la memantina, pero esos sí no han sido concluyentes, que también es un inhibidor en NMDA, pero principalmente el mejor resultado se ha visto es con infusiones de ketamina. En cuanto al tratamiento intervencionista del dolor de miembro fantasma, hay un
esta técnica, pues la analgesia peridural pre y posoperatoria, se había visto que tenía muy buenos resultados, más que todo en la prevención de la sensibilización central, porque pues precisamente esto lo que hace pues es disminuir la transmisión del impulso nervioso y pues actuaría, digamos, como previniendo el dolor. Se había visto en pacientes que eran llevados a esta técnica previa a la amputación y que se dejaba la infusión de anestésico local, más o menos unos 7 días después de la cirugía, que tenían muy buena evolución tanto del dolor del muñón como del dolor de miembro fantasma. Tenían menos tasas de dolor de miembro fantasma. Lastimosamente, también son estudios muy pequeñas y por ese motivo, digamos, también se ha abandonado esta práctica en gran medida. No sé si por falta de evidencia o pues qué otra razón haya, pero se ha abandonado y pues es algo que de verdad era prometedor. En cuanto a los bloqueos, vemos que los bloqueos de nervio periférico también han tenido buen resultado, pero más que los bloqueos, los catéteres perineurales, también pues con una infusión de anestésico local que se lleva pues hasta aproximadamente 7 días después de la amputación. Tienen buenos resultados. En cuanto a las inyecciones locales, sí pues es algo que se propuso, pero lo que se hacía era como la inyección de anestésico local a nivel pues del muñón de amputación, pero pues la verdad no había mostrado como buena, e incluso había estudios que mostraban era la inyección de anestésico local, pero en el miembro indemne, o sea, como en la parte que equivaldría al miembro amputado, pero pues no tiene pues como buen resultado. En cuanto a la ablación por radiofrecuencia pulsada en neuromas del muñón, se ha visto que tiene también buen resultado con respecto al manejo del dolor de miembro fantasma, pues porque va a evitar la transmisión del impulso nervioso o de ese impulso aberrante que hay en ese conjunto de fibras desorganizadas que es un neuroma, a diferencia, digamos, de lo que es la resección del neuroma. Con la resección quirúrgica del neuroma no se había visto, pues, buen resultado. Se decía, pues, que no contribuía a la mejoría del dolor, pero la ablación con radiofrecuencia se ha visto que sí. Y con respecto a lo que son las bombas intratecales, pues, también se considera como una técnica prometedora, pero pues como con la mayoría de técnicas, pues faltan muchos estudios. Hay solamente como una serie de casos muy pequeños, pero pues haciéndolo pues como una evidencia muy limitada, pero se menciona como parte pues de las posibilidades de manejo y de lo que se puede ahondar en la investigación con respecto a la patología. Entonces, con las técnicas de neuroestimulación podemos tener varias técnicas: la estimulación de nervios periféricos, la estimulación de la médula espinal y la estimulación cerebral profunda. Entonces, aquí pues mencioné como los estudios más representativos de los que se habla en la revisión que tomé como guía. Entonces, con respecto a la estimulación de los nervios periféricos, toman como principal estudio el estudio de Cohen y colaboradores, en los que hay una estimulación del nervio femoral o ciático y en el que los pacientes, 75% de los pacientes que eran intervenidos demostraban pues o referían un alivio del 50% más del dolor crónico posterior a la amputación. En cuanto a la estimulación de la médula espinal, este autor, Broggi y colaboradores, hicieron un estudio con 23 participantes que recibieron implantes o estimuladores pues, de la médula espinal. El 32% refirió alivio de dolor a largo plazo, o sea, aproximadamente más allá del año. Y este autor y sus colaboradores estudiaron 4 pacientes que habían sido sometidos a estimulación de la médula espinal y mostraron una reducción de más del 80% de su dolor. En cuanto a la estimulación cerebral profunda, pues se ha visto
que se hace pues una estimulación principalmente en la sustancia gris periacueductal y en la cápsula interna del tálamo lateral, pero digamos que se ha visto más que todo en los estudios y en este estudio de Katayama y colaboradores, la estimulación de la cápsula interna del tálamo central. Se describe lo de la sustancia gris periacueductal, pero en los estudios principalmente es estimulación del tálamo lateral la que se lleva a cabo. Entonces, de este estudio de este autor, 6 de cada 10 pacientes que se sometieron a esta modalidad tuvieron alivio de su dolor. Pero pues también son unas técnicas que no están tan al alcance de todos y pues también falta que se ahonde más en ellas. Bueno, en las técnicas de neuromodulación, este archivo o este artículo es una revisión sistemática y un metaanálisis de varias técnicas de neuromodulación que normalmente se utilizan para tratar el dolor de miembro fantasma. Fue llevado a cabo por estos autores que son expertos en neuromodulación. Entonces, lo que se hace es que se analizan varias técnicas de neuromodulación y incluidas pues lo que son la estimulación de corriente continua transcraneal, la estimulación magnética transcraneal, la estimulación de la médula espinal y la estimulación de los nervios periféricos. Ellos realizan un total de 14 estudios, siendo 9 ensayos controlados aleatorizados y 5 estudios cuasi experimentales. Entonces ellos también incluso se había utilizado la estimulación eléctrica transcutánea o TENS, me olvidé mencionarla. Entonces se encontró que lo que era la estimulación de corriente continua transcraneal era la técnica de neuromodulación más eficaz para disminuir el dolor de miembro fantasma. Entonces aquí lo vemos en un corto plazo. Vemos pues que en este diagrama nos muestra esta técnica como la más efectiva, tanto a corto plazo como a un mediano plazo, que después ya está. Entonces lo convierte pues en una técnica que pues puede ser utilizada para el alivio del dolor de miembro fantasma, también pues siendo algo que promete como muchas otras técnicas. En cuanto a la cirugía, la verdad no hay pues mucha evidencia y tampoco pues es como lo de elección, pero lo describen como a modo de información. Entonces, en cuanto a la revisión del muñón, pues no va a ser útil para el manejo del miembro fantasma, sino más bien como para lo que sea que el sustrato que sea que esté generando dolor en el miembro residual. Entonces, principalmente para eso. La revisión del neuroma tampoco, simplemente para disminuir la presión mecánica que puede estarse generando a ese nivel cuando el neuroma pues es muy redundante. La rizotomía dorsal tampoco se ha encontrado que sea beneficiosa. En cuanto a la lesión de la entrada de la raíz dorsal, se ha habido estudios en abulsión del plexo braquial que se han llevado a cabo pues con esta intervención, pero el beneficio pues es poco claro. En cuanto a la cortotomía anterolateral, ha tenido resultados mixtos para el tratamiento del dolor de miembro fantasma y el dolor de muñón, pero pues no se ha validado. Falta mucha investigación en ese sentido. La simpatectomía pues presentan resultados moderados, pero digamos que no hay como una prueba de un éxito pues a largo plazo. En cuanto a la talamotomía, las tasas de éxito a corto plazo solo son del 20%, son muy pequeñas. Entonces, por consiguiente, vamos a ver que las tasas de éxito a mediano y largo plazo pues van a ser mucho más bajas. En cuanto a la reinervación muscular dirigida, que es otra técnica quirúrgica, digamos que puede ser prometedora, pero pues, tampoco tiene significancia estadística. Entonces, ninguna de las técnicas quirúrgicas pues, se ha demostrado beneficiosa para tratar el dolor de miembro fantasma. Hay unas terapias que se utilizan y que, basándose en el principio de la memoria propioceptiva, pueden ser muy útiles. Entonces, la terapia en espejo y la realidad virtual. Entonces,
estas técnicas lo que van a hacer es crear una representación de ese miembro que ya no está, basándose en el caso de la terapia en espejo, en realizar movimientos simultáneos de la extremidad amputada, mirándose así como está, tal cual el paciente acá en un espejo. Entonces vemos pues que él es un paciente amputado del miembro inferior izquierdo y se va a ubicar pues el espejo de tal forma que al hacer movimientos de la extremidad interne y de la extremidad amputada, se cree como la ilusión óptica de que está moviendo su extremidad completa. Entonces, eso es lo que se ha visto o el beneficio que se ha descrito es que se va a mejorar esa retroalimentación visual y por lo tanto lo que va a hacer pues es a disminuir esa representación anormal en la corteza cerebral. Lo mismo pasa con la realidad virtual. No sé aquí si exista pues la forma de hacer aquí en Colombia ese tipo de terapia, pero pues con gafas de realidad virtual lo que se hace pues es crear una extremidad virtual, valga la redundancia, y realizar movimientos de la misma para poder pues generar esta misma retroalimentación. Bueno, entonces en cuanto a esta revisión, este artículo de revisión, entonces según la revisión de la literatura, la terapia en espejo se considera un tratamiento simple, económico, accesible para el dolor del miembro fantasma. Entonces, ya lo habíamos descrito pues que cómo funciona y digamos que el problema es que la calidad metodológica de la mayoría de las publicaciones es limitada y destaca la necesidad pues de estudios adicionales de alta calidad, pero hasta el momento los estudios pequeños que se han hecho han tenido muy buenos resultados. Entonces, digamos que se puede considerar un tratamiento válido, simple y económico, pues igual si bien no está pues como tan descrito con un nivel de evidencia pues tan claro, tampoco va a perjudicar al paciente que se lleve a cabo este tipo de terapia. Entonces es muy, muy importante que en medio pues de su rehabilitación se incluya esta terapia para los pacientes amputados. Y pues me olvidé mencionar, esa revisión de la literatura que acabo de mencionar se hizo con estudios que se han llevado a cabo pues en aproximadamente un periodo de 5 años, de 2012 a 2017, y principalmente se hizo pues con 17 estudios que cumplieron con los criterios de inclusión, pero sí hubo unos buenos resultados con respecto pues a la disminución del dolor de miembro fantasma. Otra técnica que utiliza este tipo de retroalimentación visual pues son los ejercicios imaginarios del miembro fantasma. Entonces implican que el paciente, a medida que moviliza su extremidad indemne, se imagine que está movilizando la extremidad que ya no está. Entonces es como una especie de realidad virtual, pero pues ya utilizando la imaginación del paciente. Entonces se ha descrito pues que es por la misma justificación o por la misma fisiopatología pues de la falta de retroalimentación visual y propioceptiva, pues que ahí es donde actúa esta terapia también. Entonces, ¿qué papel tienen las prótesis en cuanto al dolor de miembro fantasma? Entonces, se ha estudiado la correlación entre la reorganización cortical, la experiencia de dolor de miembro fantasma y el uso diario de prótesis. Entonces, se ha encontrado principalmente que el uso diario de prótesis se ve obstaculizado por la cantidad de reorganización cortical y por la cantidad como acumulada de dolor de miembro fantasma que el paciente ha experimentado. Pero entonces, digamos que ahí surgen varias preguntas y es, entonces, el paciente que tiene mayor reorganización y mayor dolor de miembro fantasma
va a ser incapaz o se le va a dificultar utilizar una prótesis, o los pacientes que utilizan prótesis van a tener menos dolor de miembro fantasma. Digamos que son las preguntas que surgen, pero entonces sí se ha visto que en el segundo caso sí hay una retroalimentación similar a lo de las técnicas anteriores. Entonces el uso de prótesis, digamos que se ha visto que los pacientes que usan a diario sus prótesis y son protetizados más temprano, tienen una mayor retroalimentación visual y por lo tanto menos reorganización cortical. Entonces sí es muy beneficioso el uso de prótesis para el manejo o para, por así decirlo, la prevención de esa intensidad del dolor de miembro fantasma. Entonces es muy importante, pues porque alteran la plasticidad cerebral, que pues es anormal. En este caso, pues lo que hacen es modificar o evitar esa reorganización. Y los estudios que se han hecho principalmente han sido pues con prótesis de miembros superiores. Entonces, también estaría pues faltando que se hagan estudios más que todo con prótesis para miembro inferior. Entonces hay unos autores que hicieron una revisión de la literatura que proponen un algoritmo de manejo. Entonces, bueno, ese es el algoritmo en general, ya lo voy a desglosar porque pues naturalmente es muy, muy largo, pero entonces, bueno, vamos a empezar por la parte de optimizar el manejo perioperatorio. Entonces, bueno, si a pesar de optimizar el manejo perioperatorio, el dolor persiste, entonces pues en un contexto de un dolor agudo, pues lo que hay que primero imaginarse es que puede haber complicaciones en el muñón. Entonces, pues se tendría que revisar el muñón para descartar que no haya sido algo que esté disparando ese dolor. Por ejemplo, el neuroma, por ejemplo, infección, por ejemplo, alguna alteración pues ya en la parte de la herida. Entonces, si esto pues pasa, ya toca pues que se aborde por la parte de ortopedia. Si a pesar de eso el dolor persiste, entonces hay que mirar si lo que hay pues es un dolor de miembro residual, o pues en el caso ya de un paciente que está usando prótesis, pues mirar si está bien ajustada la prótesis. Si ya descartamos esto, es lo que dicen los autores, entonces vamos a encontrarnos con que ya hay que tratar la entidad habiendo manejo farmacológico y manejo no farmacológico. Entonces, empezando con el manejo farmacológico, las opciones que ya habíamos visto. Tiene que ser un manejo multimodal, entonces opciones antiinflamatorios, por ejemplo, AINE, obviamente que no va a ser en ciclos largos, y acetaminofén, gabapentina y pregabalina, siendo más estudiada la gabapentina. Antidepresivos, principalmente antidepresivos tricíclicos como la nortriptilina, que ya habíamos visto que tiene un mejor perfil que la amitriptilina, y los inhibidores de la recaptación de la serotonina como la duloxetina, por ejemplo. También pues plantearnos en casos individualizados el uso de opioides. Y en cuanto al tratamiento no farmacológico, entonces, terapia física, terapia psicológica. Pues es importante sí como apoyo, pero digamos que en una parte de la historia de esta enfermedad se había propuesto como que esta era una patología de origen psicológico, pero pues eso afortunadamente ha caído como ya en el olvido esa teoría de una etiología netamente psicológica, pero pues sí queda como el factor de riesgo de la depresión y la ansiedad para sufrirla, más no porque esa sea la raíz como tal del dolor de miembro fantasma. Entonces, siempre pues el acompañamiento psicológico para poder pues tratar si tiene trastornos de base, y para optimizar también el apoyo psicosocial, porque pues tenemos algo tan colosal como una amputación, pues para un paciente tiene que tener ayuda para sobrellevar esta situación. Y las terapias adyuvantes o alternativas, las que habíamos visto, entonces las que se basan en esta retroalimentación visual, entonces la terapia en espejo, la realidad virtual, los ejercicios de miembro fantasma, y pues también se ha descrito la acupuntura.
Y ya en la última parte del algoritmo, si el dolor persiste, entonces ya pasar como a plantearnos manejo con catéteres perineurales o bloqueos de nervio y algo que habíamos mencionado, pues prometedor, las infusiones de ketamina. También pues ya si esto no nos resulta, entonces discutir lo que son las técnicas de neuromodulación o neuroestimulación. Se había visto con esta, que no lo mencioné hace un momento, con la estimulación de la médula espinal, que en los estudios que se han hecho era principalmente en Japón, había pacientes que se sometían al proceso y tenían tan buen resultado, tan buen control del dolor, que la mayoría de esos pacientes que se intervenían con esta técnica referían que se lo harían una segunda vez. Entonces, ha sido también pues descrito como con buenos resultados. Y pues aquí en el algoritmo plantean cirugía, pero pues ya hemos visto que no hay un procedimiento quirúrgico que se haya descrito como efectivo para tratar esta entidad. Y ya, eso era todo lo que les quería